Bienvenidos, señoras y señores, un día más a este Primera Plana en forma de entrevista, muy unida como siempre, muy pegada a la actualidad informativa. Hoy les proponemos hablar de cómo han aumentado algunos casos y algunos delitos relacionados, por ejemplo, con el maltrato o la violencia doméstica, relacionados también, pues la actividad judicial se ha incrementado relacionada, digo, con, por ejemplo, los desahucios. La crisis se nota también en el Colegio de Abogados, donde tienen que trabajar más, sobre todo en algunos departamentos como el turno de oficio. Si usted sufre uno de esos delitos y gana pues en torno a unos 1.000 o 1.000 y poco euros al mes, puede solicitar para defenderse un abogado de oficio. Pero ¿es siempre efectivo este sistema? ¿Es realmente gratuito? ¿Cuáles son los casos en los que más intervienen? ¿Merece la pena para un abogado ser abogado de oficio? Bueno, aseguran muchos de ellos que hay que dignificar esta profesión y no sé, yo creo que con ponerles una calle no es suficiente. Evidentemente, merece probablemente mucho más. Vamos a hablar de este asunto en nuestra primera parte, al menos, del programa de hoy, de esta Primera Plana de este día 9 de julio, con Ignacio Cuesta, que es el responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados de Oviedo. Ignacio, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que se han incrementado los casos, sobre todo los relacionados con la crisis, desahucios, etcétera, se han incrementado de forma notable. ¿Lo notáis vosotros también? Sí, ¿no? La verdad es que nosotros hemos notado un incremento exponencial de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, que podemos en cierta medida atribuirlos a la situación coyuntural de crisis, ¿no? No solamente por la crisis han aumentado, porque las modificaciones que ha habido de naturaleza legislativa, sobre todo en el ámbito del derecho penal, con la tipificación de determinadas conductas que antes no eran delito y que ahora sí lo son, y me estoy refiriendo sobre todo a determinados asuntos relacionados con la seguridad del tráfico, las conocidas como las alcoholemias, bueno, pues han hecho que junto a esa situación coyuntural de crisis se haya producido un aumento exponencial muy importante de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita. Bueno, podemos empezar, si te parece, Ignacio, explicándoles a nuestros espectadores qué es esto del turno de oficio. Estamos acostumbrados a oír de ello, quizá a veces hasta en las películas, pero ¿podemos explicar qué es? Bueno, pues el sistema del turno de oficio es el sistema que se tiene instaurado y que llevan a cabo los colegios de abogados profesionales de toda España y que permite que aquella persona que no pueda disponer en un momento determinado de un abogado particular que ya conozca, pueda acudir a este sistema y se le brinde la posibilidad de tener el asesoramiento jurídico de un abogado. Es muy importante, en primer lugar, diferenciar, porque esto crea algún tipo de problemas en la práctica, lo que es el turno de oficio de la asistencia jurídica gratuita. El turno de oficio quiere decir que todas aquellas personas que necesiten o precisen de la asistencia de un abogado y que no lo puedan costear por sus medios, no costear por sus medios, que puedan, que en un momento determinado no conozcan a un abogado, se le puede brindar la posibilidad de un abogado del turno de oficio. Correcto. Pero con posterioridad deberán de acreditar la insuficiencia de recursos. Si acreditan esa insuficiencia de recursos, es decir, si son merecedores del beneficio de la asistencia jurídica gratuita, ese abogado, lógicamente, no supondrá para ellos coste alguno. En caso contrario, aun cuando fuera un abogado del turno de oficio, lógicamente tendrán que abonarle los honorarios profesionales. Bien, una primera y oportuna aclaración, porque precisamente esa era una de las preguntas, si es realmente gratuito el turno de oficio. Bueno, ya nos ha separado turno de oficio con ese derecho a que la justicia sea gratuita, ¿no? Es decir, lo que es gratuito para aquellas personas que acrediten una insuficiencia de recursos para poder litigar. Y eso ahora mismo, hablábamos antes de en torno a 1.000 y pico euros al mes, por debajo de esa cantidad se tiene derecho a... Sí, los requisitos para poder acceder están regulados en una normativa de carácter general y normativa estatal, que es la Ley 1/96 de asistencia jurídica gratuita, que hace referencia al salario mínimo interprofesional, al doble del salario mínimo interprofesional. Es decir, en términos generales, después hay algunas particularidades, pero digamos, con carácter general, todas aquellas personas que sus ingresos por unidad familiar no superen, y esa referencia que se hacía al salario mínimo interprofesional está ahora mismo referida al IPREM, que es el indicador de rentas de efectos múltiples. Bueno, pues todas aquellas personas cuyos ingresos por unidad familiar no superen el doble del IPREM, en cómputo anual tendrán derecho a asistencia jurídica gratuita. Estamos hablando que el IPREM para el año 2010 está alrededor de los 525 euros. Por tanto, todas aquellas personas cuyos ingresos no superen los 1.050 euros en cómputo anual y en 14 pagas tendrán derecho a esos beneficios de la asistencia jurídica gratuita. Correcto. Bueno,
Existe cierta, no sé si mala fama, pero cierto desprestigio quizá, porque quienes pueden pagarse un abogado particular, pues consideran que van a tener una peor defensa si les corresponde un abogado de oficio, y eso no tiene por qué ser así. Bueno, no solamente no es así, sino que es un hecho radicalmente falso. Es decir, la asistencia jurídica que prestan los abogados del turno de oficio es impecable. Y eso se acredita con los datos que se tienen, con las reclamaciones que se presentan y con la satisfacción que muestran las personas que tienen que acudir a los abogados del turno de oficio respecto a los servicios que les han prestado. De la cantidad ingente de tramitaciones de expedientes de asistencia jurídica gratuita que se hacen en el Principado de Asturias, que lleva concretamente el Colegio de Abogados de Oviedo, estamos hablando que a fecha de hoy se han solicitado alrededor ya de 5.500, casi 6.000 solicitudes de expedientes de justicia gratuita. Bueno, pues las quejas... En lo que llevamos de año. En lo que llevamos de año. Casi 6.000. Casi 6.000 solicitudes de asistencia jurídica gratuita, pues en lo que llevamos en las quejas que suponen estos actuaciones determinadas de abogados de turno de oficio, no llegan al 0,8%. De las quejas que se pueden plantear sobre cualquier otra cuestión que puede entrar dentro del ámbito de las actuaciones de los abogados, ¿no? Por lo tanto, el grado de satisfacción es muy importante. Los abogados de oficio hacen su labor de una manera absolutamente impecable, la hacen por una retribución escasísima, y creo que la clave para entender por qué efectivamente el sistema funciona bien es el término o la naturaleza vocacional de esa prestación de servicio. Es decir, los abogados prestan el servicio de turno de oficio porque entienden que es necesario que aquellas personas que carecen de los recursos suficientes para litigar y que en otras circunstancias se verían excluidas de la posibilidad del acceso a la justicia, a la tutela judicial efectiva, pueden encontrar en los abogados del turno de oficio la respuesta que precisan para que sus planteamientos o sus preocupaciones puedan tener un encauzamiento jurídico perfecto. Entre los ciudadanos sí existía ese tópico, esa leyenda, ¿no?, de que si uno tiene un abogado particular le va a defender mucho mejor que un abogado de oficio. Bien, pero efectivamente, como se acaba de comentar, son leyendas que después en la realidad no tienen absolutamente ningún viso de veracidad, ¿no? Bueno, en estos momentos, ¿cuáles son las cuestiones que os ocupan? ¿Qué es lo que más tenéis ahora mismo? Los casos que más tenéis, de desahucios, me decías, de violencia de género quizá también. Sí, bueno, vamos a ver, en el orden jurisdiccional penal, por centrarnos en este concretamente, los casos que han supuesto un aumento importante han sido precisamente los casos de violencia de género como consecuencia de la entrada en vigor en el año 2004 de la Ley Integral de Violencia de Género, y al mismo tiempo yo creo que todas las campañas que se están llevando a cabo, campañas muy oportunas para posibilitar que las víctimas de estas agresiones puedan presentar las denuncias correspondientes, y eso indudablemente da lugar a una mayor litigiosidad. Y por otra parte, como comentaba, aquellos asuntos relacionados con los delitos contra la seguridad del tráfico. Ya lo sabía antes de las reformas legislativas, pero el hecho de que se tipifique como delito el que se supere una determinada tasa de alcoholemia, es decir, que se establezca un criterio objetivo, pues ha hecho que determinados asuntos que antes se tramitaba como una infracción administrativa ahora tengan una trascendencia de naturaleza penal, y eso lógicamente hace que el trabajo aumente. Eso por lo que hace referencia al orden jurisdiccional penal. Y por lo que hace referencia a otros órdenes jurisdiccionales, pues en el orden civil estamos viendo una multiplicidad de asuntos relacionados con procesos de separación y de divorcio, y también como consecuencia, y esto sí puede tener una relación con la crisis coyuntural, bueno, pues de desahucios, de falta de pago, de reclamaciones de cantidad, de cuestiones que efectivamente tienen una trascendencia económica y que antes no se daban, y ahora posiblemente por esta situación se dé. En el orden laboral, bueno, pues exactamente lo mismo, ¿no? Mientras que antes era un orden residual en los asuntos de turno de oficio, ahora nos encontramos cada vez más con cuestiones que se plantean de reclamaciones salariales, de despido, de indemnizaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Serían necesarios más medios? Siempre se habla de la lentitud de la justicia, algunos incluso, sobre todo los funcionarios, cuando se manifiestan, hablan incluso de la paralización de la justicia. ¿Serían necesarios, supongo, más medios? Me imagino que con este aumento de los casos sería necesario un aumento de medios, ¿no? Al margen, digamos, de la necesidad de modernización de la justicia que haga que todas estas tramitaciones de los expedientes y del propio procedimiento judicial se pudieran agilizar, indudablemente un aumento de la litigiosidad en el ámbito específico del turno de oficio hace necesario el que se doten de más medios para poder atenderlo. Nosotros en el Colegio de Abogados ya lo hemos hecho y, teniendo en cuenta este volumen ingente de expedientes, hemos puesto en marcha una oficina específica de turno de oficio que la hemos dotado con mucho más personal, la hemos dotado también con los medios tecnológicos suficientes, con la única finalidad de poder atender a esta demanda que amenazaba con colapsar sencillamente los servicios administrativos del colegio de no tomar en cuenta esta circunstancia, ¿no? Háblanos de ese servicio de orientación jurídica que habéis puesto en marcha. Bueno, el servicio de orientación jurídica es el servicio a través del cual todas aquellas personas que quieren solicitar un abogado a través de la asistencia jurídica gratuita en los órdenes jurisdiccionales civil, laboral y contencioso administrativo, porque normalmente en el orden penal derivan siempre de una previa asistencia al detenido, de una persona que está detenida o que está imputada en un juzgado, y por tanto su tramitación es distinta. Es decir, el abogado que está de guardia, como se llama popularmente, es decir, que está en el servicio de asistencia al detenido, pues es el que se encarga en los asuntos penales de atender a esas personas y posteriormente de llevarle su procedimiento. En cambio, en el orden jurisdiccional civil o laboral, el procedimiento se inicia de manera diferente, es decir, el justiciable que precisa de un abogado acude a este servicio de orientación jurídica para que se le tramite su solicitud de asistencia jurídica gratuita. Por tanto, es un servicio que está dirigido a atender al ciudadano que precisa de estos servicios y que hasta hace muy poco tiempo únicamente estaba en la localidad de Oviedo. Yeah. Mientras que ahora lo que hemos hecho ha sido ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento con un éxito rotundo en el Partido Judicial de Avilés, en la localidad de Avilés, en Mieres, lo hemos puesto en marcha en Langreo y lo hemos puesto también en marcha en Pola de Siero. ¿Qué permite eso? Bueno, pues que los ciudadanos tengan a un abogado y no, como sucedía antes en estos partidos judiciales, una persona que esté en el personal del colegio recogiéndole exclusivamente su solicitud. Aquí va a tener la posibilidad de contar con el asesoramiento previo de un abogado que, además de tramitarle su solicitud, va a poderle realizar un asesoramiento previo sobre los motivos de la reclamación o, en caso de que sea demandado, las maneras de poder enfocar esa reclamación que se le efectúa, ¿no? Perfecto. ¿Qué otros servicios presta además el Colegio de Abogados? Bueno, el Colegio de Abogados, dentro del turno de oficio, tiene además suscrito un convenio con el Ayuntamiento de Oviedo para prestación del servicio de atención al inmigrante, es decir, todas aquellas personas que están aquí inmigrantes y que plantean cualquier problema relativo a sus permisos de trabajo, de residencia, pueden acudir a un abogado que presta este servicio a través del convenio que hemos suscrito con el Ayuntamiento, y también todas las asociaciones radicadas en el municipio. Hay otro convenio con el Ayuntamiento que permite que todas estas asociaciones puedan contar con el asesoramiento letrado gratuito a través de este convenio que hemos suscrito. Al mismo tiempo, pretendemos poner en marcha en un lapso de tiempo breve un servicio especializado para la atención a los extranjeros que son detenidos o que son imputados por determinados delitos, y al mismo tiempo también un servicio de orientación jurídica dedicado a la población penitenciaria, exclusivamente el servicio de orientación jurídico penitenciario. Me imagino que habrá aumentado también, hay una mayor afluencia de inmigración en el caso de Asturias, por tanto habrán aumentado también los casos en los que ustedes tienen que intervenir, me imagino, ¿no? Claro, aparte, digamos, de ese asesoramiento a las personas inmigrantes sobre todas esas cuestiones relativas a su residencia, a su trabajo o a su integración en Asturias, además ha aumentado necesariamente todos aquellos casos en los que se producen detenciones como consecuencia de estancias irregulares o también de algunos comportamientos delictivos asociados a esas estancias irregulares, ¿no? Y eso indudablemente ha generado la necesidad
de un incremento de los abogados que se dedican específicamente a esta cuestión. Hablábamos antes de la necesidad de la modernización de la justicia. Hemos visto, cuando sobre todo las últimas huelgas de funcionarios del ámbito judicial, hemos visto esas imágenes tan lamentables de pilas y pilas de folios amontonados. ¿Para cuándo algo tan básico que ya se utiliza en otros aspectos de la administración, algo tan básico como la informatización, por ejemplo? Bueno, no sé cómo va Eso en teoría está en marcha. De hecho, se ha aprobado y ha entrado en vigor recientemente una ley que posibilita la creación de la oficina judicial, que tiene por objetivo el que de alguna manera se informatice todas estas cuestiones relativas a los procedimientos judiciales. El problema es el que suele plantearse siempre, es decir, se aprueba una normativa que tiene un carácter ambicioso y que además su finalidad es muy positiva, pero después no se dota de los medios necesarios para que se pueda poner en marcha con carácter inmediato, ¿no? Entonces, la normativa existe, los medios no. El problema que nos encontramos ahora es agravado como consecuencia de esta crisis y por lo tanto estamos esperando que efectivamente esto se pueda llevar a cabo, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, pues evidentemente no lo sabemos, ¿no? Se están dando los pasos, pero en la situación que tenemos actualmente no es posible hacer previsiones sobre el particular. Bueno, hablábamos antes de los casos que también han aumentado, desgraciadamente, de la violencia de género. Ustedes piden, los abogados de oficio piden estar presentes en el momento en el que se interpone la denuncia, si no me equivoco. Lo solicitaban recientemente. Sí, porque esto es una de las cuestiones que llevamos planteando desde hace mucho tiempo y que sí se dan en el ámbito de otras comunidades autónomas y aquí no. Esa petición que nosotros hacemos de estar presente en la denuncia es porque entendemos que es la mejor manera de poder prestar un asesoramiento integral a estas víctimas de la violencia de género que presentan en circunstancias muy complicadas estas denuncias contra sus cónyuges o contra las personas con las que convivan, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros dudemos del trabajo que efectúan los funcionarios tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil especializado en estas cuestiones de familia. Su trabajo es absolutamente impecable, pero entendemos que es necesario que un abogado esté presente desde el mismo momento de la denuncia, porque esa denuncia va a condicionar indefectiblemente el proceso judicial posterior, es decir, todas aquellas circunstancias que se puedan referir o relatar en una denuncia, no solamente una agresión física específica que se haya producido en un momento determinado, sino aquellas circunstancias de violencia habitual, de violencia psicológica que se vienen produciendo a lo largo del tiempo, es muy importante que queden reflejadas en esa primera denuncia, ¿no? Y esto únicamente se puede hacer si hay un abogado que le pueda asesorar desde el primer momento. Y además lo que no estamos pidiendo es nada que se nos ocurra a nosotros, sino que esto viene contemplado en la propia ley de violencia integral, la ley que entró en vigor en el año 2004, y en el propio protocolo interdepartamental que se suscribió entre todos aquellos colectivos que pueden tener una cierta implicación en estas cuestiones, es decir, el Principado de Asturias a través del Instituto Asturiano de la Mujer, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia del Principado, los colegios de abogados e incluso la Federación Asturiana de Municipios y Provincias, es decir, firmaron un protocolo para mejorar todas las pautas de respuesta ante estos asuntos de violencia de género, y en las cuestiones de naturaleza estrictamente jurídica se hace referencia a la necesidad de que el abogado de la víctima esté presente desde el mismo momento en que se produce la primera denuncia, ¿no? Por tanto, nosotros lo único que estamos haciendo es reclamar que se cumplan esas disposiciones normativas, porque además pensamos que son las más beneficiosas para lograr esa defensa integral que se pretende de las víctimas de la violencia de género. En muchas ocasiones, cuando se produce un acto de este tipo, pues se dicta una orden de alejamiento, algo que en la práctica yo creo que debe estar acarreando, dicen los juristas, muchos problemas por continuos quebrantamientos de esa condena, ¿no? De esa orden de alejamiento, por ejemplo. ¿Eso les está provocando también problemas? Bueno, lógicamente provoca problemas y litigiosidades, ¿no? Pero indudablemente es un instrumento que ayuda muchísimo a que el procedimiento se pueda tramitar de una manera ordenada. Cuando digo una manera ordenada, quiere decir que se garantice desde el primer momento la seguridad integral de esa mujer. Es lo único que se pretende, ¿no? Que efectivamente se producen incumplimientos y quebrantamientos de esas órdenes de alejamiento, que en determinadas ocasiones están incluso motivadas por la propia actuación de la víctima, ¿no? Que permite los acercamientos de los agresores en un momento determinado. Eso no debe en ningún caso hacer que se cuestione la necesidad imperiosa de que se dicten esa orden de alejamiento, que se dicta en la comparecencia que se tiene después
de que se presente una denuncia de estos asuntos de violencia de género, donde está presente el fiscal, donde está presente el abogado del agresor, donde está presente el abogado de la víctima y donde al final, escuchando los argumentos de una u otra parte, el juez dicta una orden de alejamiento que se pueda, digamos, adecuar a las necesidades de ese caso concreto, ¿no? Por tanto, la orden de alejamiento es un instrumento absolutamente imprescindible, pero que efectivamente, bueno, como cualquier cuestión de naturaleza jurídica, bueno, pues presenta problemas, claro. ¿Merece la pena ser abogado de oficio? Lo digo porque por cualquiera de estos casos que defiende un abogado de oficio, un abogado particular desde luego cobraría mucho más. Me imagino tiene bastante vocacional, ¿no? Es la parte más vocacional de su profesión, probablemente, ¿no? Indudablemente, yo creo que merece la pena ser abogado de oficio, es decir, la satisfacción que muestran los clientes cuando les atiende un abogado del turno de oficio, bueno, pues nosotros creemos que es muy grata. Y al final, efectivamente, ese carácter vocacional es lo que hace que por una retribución muy escasa, los abogados presten el servicio, como decía antes, de manera impecable. Hay algunas cuestiones que sí que nos plantean cierta paradoja, y lo comento al hilo de este planteamiento que hacíamos sobre la violencia de género, ¿no? Y que es que, por ejemplo, en la tabla de retribuciones que se establece para el pago de los abogados de turno de oficio y que están recogidos en el reglamento de asistencia jurídica gratuita del Principado de Asturias, que es el que rige todas las cuestiones relativas al desarrollo del turno de oficio, hay unas retribuciones que se establecen por cada día de guardia. ¿Y qué supone? Que el abogado que está de guardia en el servicio de asistencia al detenido, que es el abogado que tiene que asistir al agresor de la víctima, cobre una cantidad que ronda en los 157 euros diarios, mientras que el abogado que atiende a la víctima, es decir, el abogado que está de guardia en el turno específico de violencia de género, que lo hay, y que tiene que atender ese día a esa víctima, cobra exclusivamente 85 euros. No se entiende muy bien porque el abogado del agresor, por hacer su trabajo, cobra 157 euros y el abogado de la víctima cobra 85. Esto no es una cuestión que se plantee, digamos, de manera gratuita, sino que deriva de las retribuciones que ya se pagaban cuando se puso en marcha el servicio y que sencillamente con la entrada en vigor de este reglamento se actualizaron, pero no se tuvieron en cuenta determinadas circunstancias como esta que resulta tan paradójica, ¿no? Es cierto que las retribuciones son muy escasas, y que es una reivindicación permanente del colectivo el que en la medida de lo posible se actualicen como una manera de dignificar este servicio público tan esencial que prestan los abogados del turno. Bueno, al menos como desagravio les van a poner una calle en Oviedo, ¿no? Parece ser. Efectivamente, dentro, digamos, de esta campaña a nivel nacional de dignificación de la figura del turno de oficio, nos pareció muy adecuado el proponerle al Ayuntamiento de Oviedo el que diera una calle dedicada al abogado de oficio para que todo el mundo pudiera percibir efectivamente la importancia que tiene el trabajo que realizan muchos abogados por muy poco dinero, ¿no? Yo quiero agradecer aquí, aprovechar la oportunidad para agradecer el respaldo que tuvimos unánime de todos los grupos municipales y además para agradecer la premura absolutamente sorprendente que tuvo el Ayuntamiento de Oviedo a la hora de tramitar nuestra solicitud y el de concedernos una calle dedicada al abogado de oficio. La verdad es que estamos absolutamente satisfechos y esa gratitud hacia el Ayuntamiento de Oviedo creo que es obligada, ¿no? Que va a ser además, por cierto, muy cerca del nuevo hospital, si no me equivoco, ¿no? En esta zona. Efectivamente, en principio las noticias que nosotros tenemos que estará ubicada en la zona de Prado de la Vega, ¿no? En cualquier sitio, la verdad es que estamos muy satisfechos. Muy bien, pues Ignacio Cuesta, responsable del turno de oficio del Colegio de Abogados, no sé si quiere añadir algo más, sino agradecerle desde luego que haya estado por aquí hoy con nosotros explicándonos todo esto. Pues sencillamente daros las gracias a vosotros por la oportunidad que nos brindáis de poder explicar un poco y trasladar a la sociedad, bueno, el trabajo que realizan habitualmente los abogados del turno de oficio, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes decirles que nos vamos a ir a una mínima pausa publicitaria, pero volvemos de inmediato. Les proponemos hablar en la segunda parte de este Primera Plana de esa reciente manifestación que se producía esta misma semana en contra de esos planes de construir un aparcamiento en la calle Uría, en ese convenio entre el Ayuntamiento y la empresa Comansa. Hablamos de ello a la vuelta de la publicidad.
seguimos aquí con ustedes después de esta pausa para la publicidad. Además del triunfo de la selección española en Oviedo, en esta semana se ha hablado también de otros asuntos, bueno, no sé si de tanta importancia o no, o por lo menos no sé si tan esperados como ese triunfo. Se lleva ya bastante tiempo hablando de este tema, pero esta semana en especial porque se ha celebrado esta misma semana esa manifestación contra los planes de construir un aparcamiento subterráneo bajo la calle Uría, una manifestación que depende de cómo se mire ha sido o un éxito o un fracaso. Un éxito para los organizadores, un fracaso porque apenas si asistieron 1000 personas, dicen, en el equipo de gobierno municipal. Hablamos hoy de este asunto con José Sariego, que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos aquí en Oviedo, y quienes están en contra de ese convenio entre el Ayuntamiento y Comansa para liquidar la expropiación de Villa Magdalena, que incluye, entre otras cosas, como les acabo de contar, esos aparcamientos o ese aparcamiento subterráneo en la calle Uría. Vamos a ir desgranándoles todo esto en nuestro primera plana de hoy, en esta segunda mitad, con José Sariego. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, según están las cosas, con tanto partido de la selección española, me imagino que hasta a ustedes les sería difícil encontrar un día que no hubiera fútbol o algo así, porque eso retrae a la gente de ir a las manifestaciones. Bueno, es claro, aunque el caso era muy objetivo, lo de la manifestación, pero el problema es que habiendo tantos partidos como tenemos últimamente, entonces era difícil encontrar el día apropiado para poder hacerla. De hecho, primero pensamos una fecha y la desplazamos a otra para que, bueno, para la gente no se viese abocada a tener que ir o a la manifestación o a ver el fútbol, ¿no? Bueno, ¿ustedes cómo lo califican la manifestación? ¿De éxito? Sí, yo creo que es un éxito. Es un éxito porque la gente de Oviedo se atrevió a salir a la calle, que es un problema en Oviedo ya, o sea, en Oviedo y en toda España, pero en Oviedo más. Por una razón, porque hay gente que cree que tiene que rendir pleitesía al equipo de gobierno, a los equipos de gobierno, o al Principado, o quien sea, y no es así. Los gobernantes son para gobernar y para decirle lo que no estamos de acuerdo cuando decimos que no, y ya está. Es tan sencillo como eso. Lo que pasa es que la gente se retrae. Después es una época mala. En julio es un mes en Oviedo muy inhábil, igual que agosto, son meses malos, pero bueno, de todas formas no son ni disculpas ni no disculpas, simplemente fue la gente que fue mucha gente muy consciente de lo que hacía, y nada más es lo importante para nosotros. ¿Le parece que hagamos un poquito de historia? Sí. Recordamos, para aquellos que estén quizá un poco despistados, cómo comienza todo este asunto. Sí, este asunto empieza con la expropiación en su momento de Villa Magdalena. Entonces el equipo de gobierno tenía que haber consignado un dinero para esa expropiación en la Caja General de Depósitos, no lo consigna. Entonces de eso hay una retasación, hay una ley del suelo que cambia también los precios realmente que se podían solicitar por el suelo. Entonces ahí entramos en un problema grave. Se deja pasa el tiempo, pasan los años, y realmente se encuentra en un momento determinado que la gente de la empresa propietaria o supuestamente propietaria de ese terreno dice no, yo quiero el dinero ya. Entonces combina la alcaldía, se va a juicio, y resulta que eso, lo sorprendente para nosotros es que ese juicio no se celebra, porque a instancias entre el equipo de gobierno y Comansa pactan que no se celebre el juicio para llegar a un acuerdo económico. El acuerdo económico es el que es, o sea, ahora mismo 63 millones de euros aproximadamente, y queda la cosa. Aquí hay dos negligencias por parte del equipo de gobierno. Una, no haber consignado el dinero en su momento, y otra, no haber esperado a que se fallase el juicio, ¿no? Que eso sería una solución que yo creo que sería por lo menos intermedia, no sería lo que pide la empresa, ¿no? A lo mejor temían que incluso fuera más, o nunca, vamos, no, es imposible decir que no, pero prácticamente nunca jamás un juzgado falla a favor o por encima de lo que pide una empresa, nunca. 63 millones de euros, claro, eso deja seriamente tocado a las arcas de cualquier ayuntamiento. Sí, ¿no? Sí, unas arcas que ya mermadas, como es el Ayuntamiento de Oviedo, entonces que tiene que pedir créditos constantemente para solucionar grietas, agujeros que tiene, no sé si ya son socavones, pero no sé lo que es, pero lo que sí es cierto es que deja muy tocado. Entonces al alcalde se le ocurre, o al alcalde o a Comansa, no sabemos a quién, se le ocurre la felicidad de hacer un parking subterráneo debajo de la calle Uría. No solo eso, sino también
parte del Campo San Francisco, después también en Teatinos, que es otro problema, que es otro espacio libre que quedaba, ¿no? Entonces ahí es donde se produce todo el problema. Como nosotros no tenemos órganos de participación en este Ayuntamiento de Oviedo, entonces ¿qué nos queda? En dos formas: la protesta ciudadana y también el entablar un contencioso administrativo. Pero ¿no hay un reglamento de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Oviedo? Sí, hay un reglamento que se aprobó por el equipo de gobierno, nunca lo puso en funcionamiento. Estamos hablando de hace aproximadamente 2 años se aprobó y no se puso en funcionamiento. Entonces no tenemos órganos de participación donde poder decir qué pensamos, qué piensan los ciudadanos o qué piensa un sector de los ciudadanos. Bueno, y en esa situación estamos, se decide como forma de condonar o de amortizar esa deuda, llevar a cabo la construcción de este aparcamiento o aparcamientos. ¿Qué sería, uno o varios? No está claro, no está claro todavía, porque parece como si fuese creándose 1 o 2 o 3, no se sabe exactamente cómo sería claramente, porque el proyecto todavía, además hay otra cuestión, tendría que salir información pública, ese trámite también parece ser que se lo quieren saltar, entonces no sabremos exactamente qué es lo que pretenden, no se sabe. Bueno, lo cierto es que ese acuerdo puede irse al traste por si lo evitan los tribunales, ¿no? Porque hay denuncias puestas para que así sea, ¿no? Hay varias denuncias puestas. Nosotros hablamos, por ejemplo, la Federación planteó un recurso contencioso administrativo donde plantea la paralización cautelar porque el daño sería muy grave si se empiezan las obras antes de los fallos judiciales. Entonces planteamos la paralización cautelar y de ahí veremos a ver qué sale. También hay otros contenciosos planteados, parece ser, que la Unión Europea, por parte de los Verdes, Izquierda Unida y comisiones, y después hay otro, parece ser, que planteado por Astid también, el PSOE plantea también otro, o se planteó otro. Entonces yo creo que estamos hablando de 5 contenciosos, más lo de la empresa privada que explota ahora mismo el parking subterráneo de las Candeleras, que en este momento parece ser que metió también otro contencioso, ¿no? Bueno, y ¿por qué no? ¿Por qué no un aparcamiento subterráneo? ¿No es una demanda ciudadana o por qué se oponen ustedes a eso? No, nosotros nos oponemos a una cuestión, a la forma de proceder. Fundamentalmente, ya no tenemos a discutir si es bueno o malo el aparcamiento. La forma de proceder, lo primero. Y en segundo lugar, una forma de proceder claramente a espaldas de la información pública, que sería obligatorio, a espaldas del impacto ambiental, que sería otra cuestión, a espaldas, digamos, de los ciudadanos, un porcentaje alto de ciudadanos de Oviedo. Entonces, eso es lo que nosotros pensamos. Por eso presentamos este contencioso. Ahí, además, hay otra cuestión. En el centro de Oviedo, hoy día, hay cantidad de aparcamientos. La gente, cualquiera que viene, no tiene dificultades para aparcar, porque o bien el del propio que ahora puso contencioso, o bien los de alrededor, de todo el entorno de Foncalada, hay muchos aparcamientos. Entonces, no vemos la necesidad tan importante de ese aparcamiento. Y de todas formas, yo creo que fundamentalmente aquí se trata de hablar con la gente, que la gente se pueda manifestar, que pueda hablar. Dicen, no, es que va a ser bueno para el comercio. No, yo creo que el comercio no es bueno en aparcamiento, ni 2, ni 3, ni nada. El comercio, lo que hace falta es dinero líquido para comprar, que la gente pueda venir a comprar. Entonces yo creo que es fundamental. No, después, pero también que puedan aparcar, ¿no? Bueno, por supuesto, pero tienen dónde. Lo que está claro es que tienen dónde para hacer una tan grande obra. Yo creo que no hace falta en este caso, ni mucho menos. Aparte de que se tocan en gran parte la calle Uría, las casas de la calle Uría, las casas de Toreno y también, lógicamente, el Campo San Francisco. Es otro peligro, ¿no? Temen que pueda producirse alguna situación desagradable, ¿no? De hecho, vamos, los informes geológicos que nosotros tenemos sí habla de eso, ¿no? De que es muy peligroso para ese pulmón de Oviedo, es muy peligroso incluso para las casas que están alrededor de la calle Uría y del campo, y para nosotros es muy peligroso para la ciudad porque además entrega a una empresa privada el subsuelo de Oviedo, y eso es muy grave. Si lo hiciese el ayuntamiento podríamos discutirlo, a lo mejor, seguro lo discutiríamos,
pero bueno, ya sería otra cuestión, pero entregarlo a una empresa privada, el pulmón de Oviedo, el centro de Oviedo, más lo de Teatinos, me parece muy grave. Bueno, hablemos de lo que ocurre en Teatinos, porque parece ser que ese aparcamiento situado junto a un centro comercial que hay en la zona y que es utilizado por los vecinos, es un aparcamiento en superficie que utiliza cualquiera, va a desaparecer, ¿no? Sí, claro, desaparece porque desaparecería en el caso de que se lleve a término esta obra por una razón, porque es donde iría el aparcamiento. Ahí los vecinos de Teatinos, en un momento la Asociación de Vecinos al Frente consiguió un centro, digamos, cultural y recreativo. No sabemos ni siquiera qué pasaría con ese centro. No solo eso, sino que hay un peaje, digamos, por decirlo de alguna forma, hay una concesión de ese terreno, de todo ese terreno, que habría que pagar también. Entonces estamos hablando de pagos tan elevados que no sé si merecería la pena, y además le entregaríamos también a la misma empresa una parte importante, un sitio muy importante para la construcción y demás, y al lado del nuevo hospital. Yo creo que eso es algo muy importante para esa empresa. Entonces no sé si a la empresa le interesa todo, le interesa eso nada más. Nosotros ahí vemos cosas raras. ¿No cree que el plan pueda servir realmente para sanear las arcas municipales, sino para endeudarle más, dice usted? Sí, yo creo que va a endeudarla más, por una razón, porque es que es entregar el subsuelo de Oviedo a una empresa privada. Pero es que el beneficio para Oviedo es relativo, o sea, es muy discutible. ¿Cuál es el beneficio para Oviedo? Si, por ejemplo, los aprovechamientos urbanísticos que realmente ahora tienen que entregar las empresas constructoras, se hubiesen aprovechado en su momento, tendríamos locales, tendríamos sitios para aparcar, tendríamos muchas cosas, pero resulta que los aprovechamientos urbanísticos se vendieron todos. O sea, se venden y nada más que se entrega, se vende, ¿no? Para hacer caja. Entonces estamos hablando de que en este Oviedo está haciéndose caja con todo lo que pasa por delante de nuestras narices, ¿no? Y ahora mismo tenemos una deuda, no sé cuál es, bueno, lo saben los partidos, supongo que lo sepan, vamos, pero nosotros lo que sí detectamos es que cuando hacemos cualquier petición vecinal de infraestructuras o de cuestiones elementales para los barrios, nos dicen, no, es que no hay dinero, no va a haber dinero, la zona rural está carente de medios por falta de dinero, es lo que nos dicen los concejales. La concejala de Seguridad Ciudadana dice, no, es que esto no se puede hacer porque no hay dinero. O sea, todos están diciendo lo mismo. Algo pasa en este ayuntamiento. Bueno, hay quien dice que si esto, por ejemplo, lo hiciera el Principado, las organizaciones convocantes, digamos, muchas de ellas ligadas a la izquierda, no dirían nada. ¿Ustedes cómo responden a eso? No, nosotros no tenemos, vamos, eso es un poco absurdo, ¿no? Es, hablar de futuribles, de lo que podíamos decir o no podíamos decir. Nosotros dijimos muchas cosas al Principado, Dijimos en su momento que cuando quisieron hacer la parcela, edificar en la parcela del Vasco, antiguo Vasco, para un centro que sería el Palacio de Justicia, dijimos que no, tampoco, también. ¿Por qué? Porque aparte de que esa parcela sería muy poco encajable, ese Palacio de Justicia, nosotros pensamos que hay otros medios, hay otras soluciones. Dentro de poco va a quedar libre la zona del antiguo hospital. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Vamos a venderlo también? ¿O el Principado lo va a vender? No puede hacerse eso. Hay otra cuestión. En la General Orza mismo tenemos 2 edificios vacíos, sin contenido. Futuro es que se va a edificar ahí, no sabemos cuándo, de una empresa pública. También le dijimos no al Principado para eso, porque estos edificios podían ser aprovechables por la gente de los barrios o por las asociaciones de vecinos o otros tipos de asociaciones para otro centro cultural. Es otra parcela importantísima y dijimos no al Principado para eso. Y muchas cosas estamos diciendo no al Principado. Bueno, nada más producirse la manifestación, al día siguiente, desde el ayuntamiento, el concejal Jaime Reinares, por ejemplo, decía que la manifestación había sido un fracaso y que estaba organizada por quienes están contra Oviedo y contra los ovetenses. Que el plan, decía él, va a ser beneficioso, no hay problemas, como decía usted ahora mismo, de ningún tipo con él, ni va a haber ningún riesgo geológico, y que va a ser beneficioso para hostelería, comercio, etcétera. Nosotros aproveche para responder. No tengo nada que responder porque es una forma de salir del tiesto, ¿no? Para mí. Entonces yo lo que pienso es que realmente
el concejal Jaime Reynés, si hubiese consignado cuando era concejal de Economía en aquel momento el dinero, no tendríamos que hacer esta macabra obra que va a dejar en muy mal, digamos, la infraestructura del todo el centro de Oviedo, va a tocarla tremendamente. No solo eso, sino yo recuerdo que hace unos años, un par de años, cuando se hizo la calle Uría, se realizó una obra importante en la calle Uría, lo que le pasó al comercio de Oviedo. Ese comercio del centro quedó tocadísimo porque no entraba la gente, lógicamente. Entonces, yo quiero decir que esta obra, que es aproximadamente unos 5 años o 6 años, no sé cuánto va a ser, eso, estar parada la calle Uría en varios años con una obra de esta envergadura, yo creo que puede ser letal para el comercio de Oviedo. 2 años duraría la obra, dice. No, muchos más. Más de 2 años. Esa obra realmente casi es imposible empezarla. El inicio serían 2 años y después toda la infraestructura que meter serían muchos años. Calculamos que 4, 5 o 6 años tranquilamente. Con el casco levantado, con toda la zona centro, al menos la zona del parque de calle Uría. Exactamente. Bueno, ¿qué otra forma había de solucionar lo de Villa Magdalena? Bueno, pues yo creo que es negociando con la empresa, pero negociando todo el ayuntamiento y los vecinos de alguna forma, ¿no? Nosotros tenemos, si tuviésemos formas digamos, de participación ciudadana, habría otras formas de trabajar. Y después hay otra cuestión. Yo creo que no es tan importante, por ejemplo, el salvar eso, porque a lo mejor se puede incluso dar marcha atrás a esa expropiación, que igual con el dinero que cuesta no es importante para Oviedo, porque el palacio realmente, el sitio es emblemático, es muy bonito, pero no sé si realmente lo vale ese palacio. Decir que vale ese palacio cuando se tasó 3 millones de euros, decir ahora que vale 63, yo no sé, yo creo que habría otras formas, igual que con aprovechamientos urbanísticos se podría hacer, negociar con Comansa, ¿no? Pasa que, claro, las empresas entran a matar, entran a por todo. Y en este caso yo no sé qué, digamos, ligazones hay entre las empresas y, digamos, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, que parece que todo vale, ¿no? Lo que digan las empresas, todo vale. Lo que digamos los ciudadanos, o la mayoría de los ciudadanos, no vale. Entonces yo eso es lo que pienso, ¿no? Habría otras soluciones, seguro. En el caso de Avilés o de Gijón también se llevaron a cabo aparcamientos subterráneos, ¿puede decirnos alguien? Sí, en el caso de Avilés y Gijón se hicieron aparcamientos subterráneos y también hubo vecinos que protestaron también, lógicamente. Entonces, aparte de eso, son 2 ciudades totalmente distintas, no tiene nada que ver una con otra, y además el recurso de que en otras ciudades se hizo o no se hizo, yo creo que es un poco absurdo. Estamos hablando de Oviedo y no hay que recurrir a Gijón, a Avilés, otros sitios donde se hicieron o no se hicieron, para mal o para bien, ¿no? ¿Se deberían asumir responsabilidades de momento por el tema de Villa Magdalena? No sé si en un futuro, dentro de un tiempo, quizá incluso se pidan responsabilidades también por esto de los aparcamientos, pero por la cuestión de Villa Magdalena... Yo creo que sí, que habría que pedir responsabilidades. ¿Por qué no se consignó ese dinero? Porque de aquello viene esto, ese es el problema. Entonces yo creo que habría que pedir responsabilidades. En este caso se hizo una investigación, parece ser, pero llevada por mi equipo de gobierno. Entonces, lógicamente, que sale, no, que está todo bien. Parece mentira para una concejala que es funcionaria además del ayuntamiento, que diga que está todo bien cuando saltaron todo tipo de normas para, digamos, para hacer este equipamiento o este supuesto equipamiento que pretenden hacer. ¿Hasta cuándo van a continuar con las movilizaciones vecinales? Es un largo recorrido, hasta que no haya una paralización cautelar seguiremos, después veremos a ver como yo creo que el equipo de gobierno en su momento moverá ficha en el sentido de decir, oye, pues mira, vamos a mirar, en algunos casos dio marcha atrás el equipo de gobierno, las Torres de Calatrava aquí en la parcela del Vasco, la gasolinera nuestra en Pumarín, y dio marcha atrás, y bueno, pues me parece muy bien, y además no pasa nada, yo creo que no es que diga, no me puedo bajar de ahí, no, se puede uno bajar realmente y no pasa nada, no pasaría nada. Además se lo agradeceríamos al señor alcalde o al equipo de gobierno que se baje de ese pedestal que está un poco subido y diga, bueno, pues realmente hay razones que impiden que yo haga esto y voy a pararlo.
Mencionaba antes el caso de la parcela del Vasco y también el empeño por hacer algo ahí. Parece que sea una parcela maldita y no hay forma nunca de hacer nada ahí. Esa parcela ya está maltratada cuando Antonio Masís en su momento decidió derruir el Vasco. Hace poco yo vi en la prensa que él reconoció que cometió un error, pero aquel error se lo pagó realmente, después con el tiempo lo pagó, ¿no? Pues yo creo que esa parcela es maldita, esa parcela no se encuentra nada. Primero era un palacio municipal, después un palacio de artes, después un centro comercial, después la infraestructura de justicia. Parece ser que no encontramos la forma de situar esa parcela y para qué sería esa parcela. Lo que sí es verdad es que esa parcela pasó de una calificación y de costar un dinero a multiplicarse prácticamente por 3 el dinero que costaba en principio a lo que cuesta ahora. Lo cierto es que los proyectos urbanísticos de Oviedo siempre tienen en común eso, ¿no? La revalorización que sufren, esa serie de historias y de cambios, y cómo benefician en muchas ocasiones a empresas privadas, ¿no? Sí, a empresas privadas, en este caso es Jovianos 21, que bueno, no sabemos exactamente hasta dónde llega Jovianos 21 aquí en el Vasco, hasta dónde llega arriba en el Calatrava, no sabemos qué pasa ahí, o sea, el Calatrava no se acaba nunca, parece ser, ¿no? Ahora dice, no, mañana rápidamente va a empezar ya. No, vemos que no, la realidad es otra. Y además no acaba de despegar ese centro comercial. Además, digamos que es la infraestructura. Las ventas tampoco despegan, no acaba. La gente no sé por qué razón, por alguna razón habrá, para que los técnicos y sociólogos tendrán que investigar un poco por qué razón no despegan, pero quizá es porque en Oviedo hay exceso de centros comerciales en detrimento del pequeño, negocio familiar o entorno familiar, como era antes el casco antiguo de Oviedo, y eso se paga muy malamente. Pues fíjese, cuando aparecía la noticia de la manifestación hace unos días en la Nueva España en concreto, de 5 comentarios yo he tenido la posibilidad de señalarlos, y de los 5, 2 son a favor del aparcamiento y en contra de ustedes. O sea que no es una encuesta, no es extrapolable, pero puede haber bastante gente que esté a favor, ¿o no? Lo que pasa, yo creo que la gente desconoce realmente el trasfondo de todo esto. Simplemente, si la gente se da cuenta lo que podía haberse pagado por Villa Madalena y lo que nos va a costar ahora, pediría responsabilidades a quien incumplió con la ley, incumplió la ley. Si nosotros en un momento determinado no pagamos una viñeta o infringimos la ley, el ayuntamiento nos sanciona. Esto yo creo que es sancionable, de alguna forma es sancionable que no se haya consignado el dinero, que era muy poco. Y siempre las arcas municipales, parece ser, según Reineres, siempre tuvieron muy buena salud. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no se pudo hacer? Aquí es un ley que difícilmente podremos saber. Con el tiempo se averiguará o se verá, pero bueno, de momento estamos así y vamos a seguir trabajando para que no se haga esta obra. Que se hagan otras obras en Oviedo, pues seguramente son importantes, son necesarias, pero esto no es en una situación. Incluso hace poco alguien me decía, en una situación tan crítica económicamente en Asturias, tratar de hacer esta obra es un poco, fuera de bolos, o sea, es un poco insultante, incluso me decían, ¿no? Porque la gente que está pasándolo mal y decía, no, vamos a hacer una gran obra ahí, aparcamiento, ¿para qué? ¿Para que compre quién? ¿Cómo compra? ¿No? Es un problema que yo creo que hay que valorar mucho y que el equipo de gobierno tendrá que repensar y darle una salida, y no pasa nada, vuelvo a decir, no pasa nada, oye, me equivoqué, todos nos podemos equivocar y rectificar. Bueno, a ver si la Unión Europea viene también en esta ocasión en su ayuda. Hay denuncias también interpuestas en la Unión Europea contra esta decisión, y lo ha hecho en el asunto que mencionábamos antes de la parcela del Vasco, por ejemplo, en otros. Se pronunció también en el asunto del Musel, en Gijón. También. A ver si en este caso viene a salvarles, ¿no? Yo creo que salvar la Unión Europea, lo que va a salvar Oviedo, de este desastre que pretende hacer el equipo, ¿no? Va a salvarlo por decir, no es posible, no se puede hacer eso de esa forma, y entonces habrá que repensar. Yo creo que dará marcha atrás el equipo de gobierno claramente y dirá, oye, pues no, pues mira,
vamos a ver, nos sentamos, hablamos. Yo creo que además hay que hablar con la oposición, con los sindicatos, con quien sea, hay que hablar hasta agotarse, ¿no? Para que tengamos una ciudad que en una época de crisis, claro, y en una época de crisis además es impensable no hablar o tener posiciones prepotentes. No, hay que llegar a consensos. Yo creo que podemos llegar. ¿Tendremos aparcamiento antes del 2016 o no? Porque solo faltaría que la ciudad estuviera levantada, ¿no? Estuviera en obras después de darnos, ojalá, ese... Yo creo que el 2016 será beneficioso para Oviedo si es que realmente nos conceden eso, y después ya veremos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Sitios en Oviedo tenemos sitios muy bonitos, sin falta de hacer más infraestructuras, tenemos sitios muy acogedores y yo creo que podemos ganar 2016 y bueno, veremos a ver lo que pasa con el aparcamiento. José Ramón Sariego, presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo, gracias por estar con nosotros en este Primera Plana explicándonos todo esto. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos también de ustedes, volveremos ya la semana que viene con otros asuntos, otros temas que ocuparán nuestra Primera Plana. Hasta la semana que viene.